Bajo las aguas del mar Egeo se escondía algo verdaderamente imposible. Una masa de bronce oxidado que, literalmente, nos obliga a reescribir toda la historia humana. Es una pieza mecánica tan avanzada que desafía por completo todo lo que creíamos saber sobre el pasado tecnológico. Hablamos del mecanismo de Anticitera, y es que resulta increíble pensar que estamos ante un auténtico ordenador analógico forjado nada menos que en el año 80 a.C. En su interior alberga más de 30 engranajes diferenciales, una máquina impresionante, capaz de predecir posiciones solares, lunares e incluso eclipses con décadas de antelación. ¿No es alucinante? Pero, claro, semejante genialidad no surge de la nada. Mucho antes de dominar el bronce a este nivel, los primeros inventores, tanto en Grecia como en la antigua China, ya estaban trazando el camino. Fueron ellos quienes tallaron los primeros engranajes y construyeron maravillas como relojes de agua o máquinas de movimiento continuo. El gran problema es que el material inicial para todo esto fue la madera. Y bueno, esa es exactamente la razón por la que tenemos unas lagunas inmensas en el registro arqueológico hoy en día. Al ser de madera, estos primeros engranajes casi nunca sobrevivieron. Se fueron degradando bajo el peso de los siglos hasta desaparecer casi por completo, sin dejar apenas rastro físico. Hasta que llegó un momento verdaderamente clave. Alrededor del año 1300 a.C., el imperio asirio empezó a dominar la metalurgia de verdad. Comenzaron a extraer y forjar hierro y bronce a una escala que no tenía precedentes. Y esto lo cambió todo, porque proporcionaron por primera vez en la historia los materiales puros y duraderos que se necesitaban para dar el salto a una mecánica mucho más avanzada. Y los primeros ingenieros no tardaron en aprovechar estos nuevos metales. Lo que consiguieron fue asombroso. Transformaron ese extenuante esfuerzo físico, tanto humano como animal, en algo completamente revolucionario. Lograron crear una ventaja mecánica implacable. Hablamos de una transmisión de fuerza absolutamente continua, algo impensable hasta entonces. Si damos un salto radical hacia la Edad Media, vemos cómo las pesadas ruedas hidráulicas empiezan a dominar el paisaje. Eran monstruos mecánicos impulsando complejos sistemas de engranajes, hacían girar masivas piedras de moler a una velocidad que para la época era una auténtica locura, 120 revoluciones por minuto. Era una fuerza industrial incesante, pura potencia bruta. Aunque, siendo justos, fueron los romanos quienes realmente sentaron las bases de toda esta revolución. Ellos transformaron la técnica de molienda introduciendo unas pesadas piedras cilíndricas. Fue el paso tecnológico fundamental que, más tarde, haría posibles esos ensordecedores y gigantescos molinos de agua que vimos en la época medieval. Imaginemos por un instante estar ahí dentro. La realidad en esos molinos era sencillamente extrema. El maestro molinero trabajaba cubierto de arriba a abajo por polvo de harina en un ambiente que de hecho era altamente explosivo. Para ajustar la separación de las piedras se guiaba únicamente por el sonido y la vibración que sentía. Era lo que se conocía como el legendario toque del molinero, puro instinto. Y claro, sometidas a ese trabajo, el nivel de desgaste de las piezas era brutal. Hay que entender que en aquella época los materiales industriales eran increíblemente valiosos. Así que, cuando esas piedras de moler se desgastaban por completo, de ninguna manera se tiraban. Se reciclaban, por así decirlo, reutilizándose como cimientos para reforzar las presas que daban energía al propio molino. Nada se desperdiciaba. Avanzamos ahora a los siglos XVIII y XIX. La revolución industrial estalla con una fuerza imparable. Es el momento en el que entran en escena las primeras máquinas herramienta y, sobre todo, el acero forjado. De la noche a la mañana reemplazan casi por completo a esa madera quebradiza y al viejo hierro fundido. La resistencia de los materiales literalmente se multiplica. Y luego llega el vertiginoso siglo XX, que nos trae el mecanizado por control numérico, básicamente la automatización absoluta. Esto es lo que nos permitió la producción masiva de engranajes con una precisión, ahora sí, verdaderamente milimétrica. Piezas que pasaron a ser vitales para cosas como la industria aeroespacial o el gran auge del automóvil. Es curioso porque los materiales y la precisión han evolucionado de una forma drástica. Hemos pasado de esa madera tallada a mano al acero más pulido y perfecto imaginable. Sin embargo, el principio fundamental para transmitir movimiento, ese sigue siendo exactamente el mismo. El genio mecánico de la antigüedad en el fondo sigue muy vivo hoy en día. Pero ojo, que detrás de todo este metal se esconde una filosofía bastante más profunda. Estos engranajes no son ni mucho menos simples herramientas funcionales, son auténticas huellas materiales del pasado. Cada pieza refleja con exactitud las decisiones que se tomaron, los recursos económicos disponibles e incluso la propia estructura social de las civilizaciones que lograron forzarlos.
Pensemos en cómo se transmitía este saber. El conocimiento técnico tradicional no estaba escrito en manuales de instrucciones ni habitaba en los libros, se aprendía puramente en la práctica. Se iba forjando a base de prueba y error, manchándose las manos y mediante el contacto más directo con los materiales en el taller. Era un conocimiento vivo, un tesoro heredado que residía en las propias manos de los artesanos. Al final, estos objetos que hoy nos parecen cotidianos llevan consigo una profunda vida social. Con el paso del tiempo, trascienden. Pasan de ser simples herramientas de trabajo a convertirse en verdadero patrimonio histórico. Son símbolos de una identidad compartida que logran conectar la memoria colectiva de incontables generaciones. Y por eso, detenernos a estudiar estos objetos revela algo increíble sobre el espíritu humano. Ya sea una áspera y rústica piedra de molienda romana o un intrincado y complejo reloj astronómico griego, son verdaderos puentes en el tiempo. Nos regalan una comprensión profundísima de nuestra propia evolución cultural y de esa inquebrantable tenacidad tecnológica que siempre nos ha definido. Hoy en día vivimos rodeados de objetos de una precisión extrema. Smartphones, motores avanzados, microchips diminutos. Pero la gran pregunta es, cuando las civilizaciones del futuro desentierren todos estos artilugios dentro de miles y miles de años, ¿qué historia contarán exactamente sobre quiénes éramos? ¿Qué legado quedará escrito en nuestros propios engranajes del tiempo?